Vamos a presentar nuestro estudio en el libro de Efesios. Estamos en capítulo número 3 y vamos a comenzar con versículo 16. Antes de comenzar, vamos a orar. Señor, yo doy gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Y Señor, espero que algo que se diga sea una bendición en la vida de las personas que están oyendo, escuchando. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y antes de comenzar, yo soy el hermano Félix Almanza y esa es nuestra hermana natural y en Cristo de la Almanza. Amén. Ella va a comenzar en el libro de Efesios, capítulo número 3 y versículo 16. Que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser capacitado por poder en el hombre interior por su espíritu. En nuestro último estudio habíamos leído y discutido 3:16 con excepción de la última parte del versículo que dice por su espíritu. Tenemos que entender que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. El Espíritu Santo le debemos de dar la oportunidad para que obra en nuestra vida y corazón para que tengamos la victoria en nuestra vida. Vamos a leer la escritura Romanos 8:1. Vamos a leer la escritura, de Romanos capítulo 8 y versículo número 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La idea aquí es que para los que están en Jesucristo no hay condenación. Si yo he pedido perdón de mis pecados y voy a hacer una examinación de sí mismo, yo voy a saber si estoy en Cristo o no. Y la idea aquí es que para los que están en Cristo no hay condenación. Pero la condición es que vamos a vivir nuestra vida conforme al Espíritu. Yo debo de darle al Espíritu Santo la libertad que Él necesita para que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida. Gracias a Dios. Vamos a este tiempo a regresar al libro de Efesios. Y vamos a leer Efesios 3:17. Que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Cuando el versículo 3:17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, se refiere que el creyente que según su nivel de obediencia a la dirección del Espíritu Santo, eso va a determinar cuándo vamos a permitirle que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. La idea es, si yo estoy obedeciendo la dirección que el Espíritu Santo me está dando, eso va a determinar cuánto el Espíritu Santo puede obrar en mi vida. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo
haga una limpieza en nuestro corazón. Él debe de estar haciendo una limpieza en nuestro corazón. Y a este tiempo vamos a mirar al libro de Tito, capítulo número 3 y versículo número 5. El libro de Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. La idea aquí que vamos a mirar es la renovación del Espíritu Santo. Cuando se habla de la renovación del Espíritu Santo, está hablando del trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. El Espíritu Santo es el que trae la gracia de Dios a mi vida. Me tengo que examinar para estar seguro que estoy en Cristo. Y cuando digo eso, tengo que ver si hay pecado en mi vida. Yo tengo que pedir perdón de mis pecados. Tengo que confesar mi pecado. Tengo que pedir perdón y Él me va a dar, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, mi relación con Cristo va a estar de nuevo. Y lo digo de esa manera porque si hay pecado en mi vida, el Espíritu Santo no puede traer la gracia de Dios a mi vida. Pero ya que he hecho una examinación de mi vida y voy a hacer todo lo posible para que no haya pecado, entonces yo sé que puedo recibir la gracia de Dios en mi vida. Y la idea aquí también es que el Espíritu Santo Él es el que va a hacer una limpieza en mi corazón. Por razón que hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios. Y el Espíritu Santo me va a enseñar las cosas que no le agradan. Por ejemplo, si mi pensamiento no es bueno, estoy enojado, fui ofendido por mi hermano y no le he perdonado que me ofendió, el Espíritu Santo me va a recordar, hay que pedir perdón, hay que no estar ofendido, no tienes que seguir de esa manera, pero pedir perdón y de esa manera voy a tener la relación propia con el Señor sin pecado, perdón. Y luego en 3:17 la Escritura dice, para que arriagados y fundados en amor. Esta parte del versículo presenta el resultado de la razón que necesitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca. Por razón que tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo. Le tenemos que dar libertad al Espíritu Santo para que podamos creer en nuestra relación, para que podamos crecer en nuestra relación con Jesucristo. A este tiempo vamos a mirar la escritura de 2 de Corintios 3, versículos 17 y 18. 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. En versículo 3:17, en versículo 3:17, aquí está hablando, y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. Cuando estamos en el Espíritu, el Señor nos va a dar libertad. Y cuando estamos hablando de libertad, es libertad de vivir una vida santa bajo el poder de nuestra fe en la cruz. Esa es la libertad, que podemos vivir esta vida en la manera que debemos de vivirla, con nuestra fe en la cruz del Calvario, y solamente hay. No voy a depender en mis fuerzas propias. No voy a depender en lo que yo hago en las disciplinas cristianas, que son importantes para crecer en nuestra relación con el Señor. Y cuando hablo de eso, me refiero a oración, las ofrendas que doy. Esas son disciplinas cristianas. Pero yo voy a crecer por razón que el objeto de mi fe es solamente que voy a ponerlo en la obra perfecta que Cristo hizo por medio del Calvario. Y luego lo que tengo que entender es que por medio del Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones, vamos a ser transformados. Esa es la idea principal, que yo voy a ser transformado. No soy la persona que era antes. Si antes era persona que solamente tenía deseos por ejemplo, dando un ejemplo específico, como la persona que está fumando, que fuma cada día. Ya que soy cristiano, ya no voy a tener ese deseo. Y si algunas veces el enemigo viene con esa tentación, el Espíritu Santo me va a dar el poder que yo necesito para ya no pecar de esa manera. Y de eso estamos hablando, que voy a ser transformado. Y me voy a repetir, la idea aquí es que hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Y por medio del Espíritu Santo, Él me va a enseñar esas cosas. Y si yo le doy la libertad al Espíritu Santo, Él puede hacer esa limpieza que yo necesito. Gracias a Dios. El Espíritu Santo debe de tener la libertad para producir amor en nuestro corazón. Este amor nos debe de ayudar a comprender y conocer el amor de Cristo. Vamos a mirar la escritura de el Evangelio de San Juan, capítulo número 3. El Evangelio de San Juan, capítulo número 3 y versículo 15 y 16. El Evangelio de San Juan 3, 15. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Lo que tenemos que entender aquí es que ¿qué es el deseo de Dios para mi vida? El deseo de Dios es que yo voy a creer en Jesucristo, que el objeto de mi fe va a ser esa obra perfecta que Él hizo por medio del Calvario y su resurrección. Y
por esa razón yo voy a tener vida eterna. Y luego versículo 16 nos está diciendo que nuestro Salvador se entregó. Dios lo mandó del cielo a este mundo y Él tomó la forma del hombre. Y luego nuestro Salvador entregó su vida en la cruz del Calvario. Y por esa razón yo tengo vida eterna. Yo, por razón de la cruz del Calvario, recibí salvación y recibí vida eterna. Gracias a Dios. A este tiempo vamos a mirar a Efesios, el versículo 3:18. El versículo Efesios, capítulo número 3 y versículo 18. Podéis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. En la primera parte del versículo 18 dice, ¿podéis bien comprender con todos los santos? Se refiere que el creyente no solamente debe de entender, sino tomar posesión de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. No solamente entender, sino de tomar la posición de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da para vivir una vida cristiana. Este don no es solamente para unos pocos, pero para cada creyente que tiene fe, él puede recibir este don. Y vamos a leer la escritura en los Hechos, capítulo número 4 y versículo 31. Los Hechos, capítulo número 4 y versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. La idea aquí es que uno puede ser lleno con el bautismo, o uno puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Estaban orando en la iglesia y luego fueron llenos del Espíritu Santo y también comenzaron a hablar la palabra con confianza. Ese es el poder que el Espíritu Santo nos da. Él nos da ese poder que podemos vivir esta vida cristiana. No depende en mis fuerzas, depende en que Él me da el poder que yo necesito. El Espíritu Santo va a traer la gracia de Dios que me va a ayudar para escoger el camino propio en mi vida. Si tengo que decidir entre el mundo y aceptar a Cristo o seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo porque Él me va a dar el poder. Gracias a Dios. Y en versículo 18, la Escritura dice, cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Este versículo habla de la inmensidad del amor de Dios. Este amor representa el amor del Señor para nosotros y no nuestro amor para Él. Vamos a mirar la escritura en el libro de Colosenses,
capítulo 3 y versículo 3. Colosenses, capítulo 3 y versículo 3. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que entender, mi hombre viejo murió. Cuando Cristo murió en la cruz, por medio de la mente de Dios, yo morí con Él. Fui bautizado en su crucificación. Y mi hombre viejo murió con Él. Por eso dice, porque muertos sois. Y luego, mi vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, yo tengo el Señor por medio de su Espíritu Santo que vive en mi alma. Gracias a Dios. La anchura representa el amor de Cristo para cada hombre. Déjeme repetirlo. La anchura representa el amor de Cristo para cada hombre. Vamos a mirar a Romanos capítulo 8 y versículo 35. Romanos capítulo número 8 y versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí en este versículo se tiene que entender que nadie me puede separar del amor de Dios. Tribulación no me debe de separar. Angustia, persecución, hambre. Estas cosas no me deben de separar del amor de Dios. Y es triste de decirlo, el único que me puede separar del amor de Dios soy yo mismo. Y yo debo de hacer todo lo posible para cumplir con la voluntad de Dios, sabiendo que voy a ser transformado por la gracia de Dios. Sé que yo tengo victoria sobre el pecado en mi vida y por esa razón yo puedo ser fiel al Señor, que Él vive, su Espíritu Santo mora en mi vida y yo puedo hacer la voluntad de Dios porque tengo la ayuda del Espíritu Santo. Tengo la naturaleza divina que me va a ayudar a cumplir con la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, la longitud representa el amor de Cristo desde el momento del nacimiento hasta la muerte de la persona. Déjeme repetirlo. La longitud representa el amor de Cristo desde el momento del nacimiento hasta la muerte de la persona. La altura representa el amor de Cristo que le llega al hombre más exaltado entre hombres. La altura representa, repitiéndolo, el amor de Cristo que le llega al hombre más exaltado entre hombres. Y la profundidad representa el amor de Cristo que puede tocar el pecador más perdido que todos. El amor de Cristo puede tocar el pecador más perdido que todos. Estamos listos para ir a Efesios capítulo número 3 y versículo 19. 3:19 de Efesios. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En 3
19, el versículo dice, y conocer el amor de Cristo. Representa que el creyente tiene la experiencia en su vida de comprender. Fíjese, tenemos la experiencia en nuestra vida de comprender el amor de Cristo personalmente. Este amor representa el amor de Cristo que Cristo dio. Representa el amor que Cristo dio para un mundo perdido por medio de su sacrificio en el Calvario. Vamos a mirar a la escritura Romanos capítulo número 6 y versículos 3 y 4. Romanos capítulo número 6 y versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. Para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén, amén. Lo que tenemos que entender en Romanos 6:3, la pregunta se hace, ¿no sabes que somos bautizados en Cristo Jesús? ¿Que somos bautizados en su muerte? Espiritualmente, cuando nuestro Salvador murió, yo morí. Y cuando digo que yo morí, me refiero que el hombre viejo que me representaba como pecador, mi hombre viejo murió. Y luego, número 4 dice que en la misma manera morí con Cristo, fui sepultado con Él, y luego, por razón que Jesucristo resucitó por la gloria del Padre, el resultado es que yo debo de andar en novedad de vida. Cuando se habla de la novedad de vida, nos está diciendo que el objeto de mi vida, el objeto de mi fe es la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario y por medio de su resurrección. Ese es el objeto de mi fe. Y yo voy a ordenar mi vida con el objeto de fe, y el Espíritu Santo me va a ayudar en hacer una limpieza en mi alma, y de esa manera, recibiendo la gracia de Dios, yo voy a ser cambiado, yo voy a ser transformado y voy a tener victoria sobre el pecado en mi vida. Gracias a Dios. Y luego en versículo 3:19, la Escritura dice que excede a todo conocimiento. El creyente puede conocer el amor de Cristo y tenerlo en su vida. Lo puedo conocer y tenerlo en mi vida. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que el amor de Cristo no tiene límite y que debemos de crecer cada día en el amor de Dios. Yo debo de crecer cada día en el amor de Dios. A este tiempo vamos a mirar la Escritura, Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2 y versículos 4 y 5. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos ama,
5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracias sois salvos. Se tiene que entender que la misericordia de nuestro Señor no tiene límite. La misericordia de Él no tiene límite. Y luego 4 nos dice, Efesios 2:4 también nos dice que el amor de Dios es muy grande en nuestra vida. Tenemos que entender que nosotros estábamos muertos en el pecado y Cristo nos dio vida. Y la razón que nos dio vida es que nos dio la salvación. Cuando Él murió en la cruz, por razón de la sangre de Cristo, mis pecados fueron lavados. Y yo, en confesar mis pecados, yo fui salvo y recibí justificación. Cuando digo que recibí justificación, fui declarado inocente. Y también estoy en el proceso de ser santificado, gracias a Dios. La última parte de 3:19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Representa esta idea, esta parte del versículo, representa que la fe del creyente solamente debe de estar en la cruz. Mi fe solamente debe de estar en la cruz. No debe de estar en mi oración, no debe de estar en lo que yo le doy al Señor, no debe de estar en mi iglesia, no debe de estar en el hombre, solamente en la cruz. Esta es la manera que el creyente puede tener victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo no puede moverse fuera de la cruz. Déjame repetirlo. El Espíritu Santo no se puede mover fuera de la cruz. Vamos a mirar al libro de Efesios, capítulo número 2 y versículo número 8. Efesios capítulo 2 y versículo número 8. 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este versículo de 2:8 se tiene que entender que somos salvos por fe. Yo no gané mi salvación, es un don que el Señor me dio y lo recibí por medio de fe. Por eso dice, sois salvos por la fe. Y luego representa don de Dios, la salvación, mi justificación, mi santificación. Y cuando el Señor venga por su iglesia, mi glorificación. Todo esto representa don de Dios. Y gracias a Dios. Gracias por el don de Dios. Nuestra fe en la cruz debe de ser constante, cada día, para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida del creyente. Nuestra fe debe de ser constante. De esa manera el creyente puede estar lleno de toda la plenitud de Dios. A este tiempo vamos a mirar el libro de Efesios, capítulo número 3 y versículo 20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Cuando se dice en versículo 20, y a aquel que es poderoso, representa que Dios es el fuente de todo el poder. Se debe de entender que el poder de Satanás está opuesto al creyente, pero que el poder de Dios es más poderoso, gracias a Dios. El amor de Dios está en el creyente. El amor de Dios está en el creyente por razón que estamos en Cristo. Vamos a mirar a Romanos capítulo número 5 y versículo número 8. Vamos a leer Romanos 5, versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La idea aquí es el amor de Dios, que Él nos dio su amor, aunque éramos pecadores. Yo era pecador cuando recibí al Señor, y por razón de su sacrificio, Cristo murió por nosotros. Piénselo, esta idea es tan importante. Cristo murió por nosotros. Eso representa el amor de Dios para cada hombre, cada mujer, cada persona que ha entrado a este mundo. Que Dios nos ama en una manera tan grande que aunque éramos pecadores, Jesucristo vino a este mundo, tomó la forma de hombre y murió en la cruz por ti y yo. Gracias al Señor. Y luego 3:20 dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Representa el poder de Dios, que es mucho más avanzado que nuestro pensamiento o habilidad de comprender. El poder de Dios es más alto de todo lo que podemos preguntar o pensarlo. El poder de Dios es más alto. Vamos a mirar al libro de Primero de Corintios, capítulo número 1 y versículo 18. Primero de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a sabiduría, a nosotros es poder de Dios. Esta escritura es tan importante porque nos dice qué es lo que representa la palabra de la cruz. ¿Qué representa la palabra de la cruz o el mensaje de la palabra? El mensaje de la palabra, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz representa el poder de Dios. Que el poder de Dios puede cambiar a la persona, puede transformar a la persona. Yo no puedo testificar, no soy la misma persona que era 10 años pasados, por razón que tengo victoria sobre el pecado, y lo tengo por medio de la obra que Cristo hizo en la obra perfecta del Calvario y su resurrección. Yo recibí perdón de mis pecados
yo recibí, fui justificado, declarado inocente. Estoy en el proceso de santificación. Y eso es que la gracia de Dios, el Espíritu Santo me trae la gracia de Dios. De esa manera puedo ser cambiado, puedo ser transformado. Y voy a tener el poder para decirle sí a Cristo y no al pecado. Luego en versículo 20 dice, según el poder que obra en nosotros, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Vamos a mirar el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 16 y versículo 13. El Evangelio de San Juan, capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. En este versículo de San Juan, capítulo 16 y versículo 13, la idea aquí es que el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad, nos va a decir cómo es que uno va a recibir la verdad y qué es la verdad según la palabra de Dios. Y la cosa del Espíritu Santo, Él va a dirigir toda la honra y la gloria a nuestro Salvador. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, que nuestro Salvador va a recibir toda la honra y toda la gloria. Y tenemos que entender que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda para ser dirigidos. Ahora, si el Espíritu Santo no tiene la libertad de obrar en la vida de un creyente, entonces el poder de Dios va a ser limitado en la vida de ese creyente. Si el Espíritu Santo no tiene libertad en mi vida, entonces el poder de Dios va a ser limitado en mi vida. No quiero eso. El poder se refiere al Espíritu Santo que obra en la vida del creyente, y Dios es la fuente del poder. Vamos a mirar al Evangelio de San Juan, capítulo 16 y versículos 14 y 15. San Juan, capítulo 16 y versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y 10 y 15. 15. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que entender que esta es la manera que el Espíritu Santo va a trabajar en la vida del creyente. Y dice, Él me glorificará, que habla de que toda la honra y la gloria se va a dar a nuestro Salvador. Y todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La idea es cuando el Señor dice
que todo que tiene el Padre es mío. Está hablando que podemos tener vida en Jesucristo. Podemos tener vida en Jesucristo. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre. Dios desea darnos su poder para que podamos comprender este poder con nosotros. Vamos a mirar el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 16 y 17. El Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 16 y 17. He gave the signal already. That's okay. We have 5 minutes. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17. Yes. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. La idea aquí en versículo 16 es que nuestro Salvador nos iba a mandar un consolador que representa el Espíritu Santo. Y luego la idea en 17 es que el Espíritu Santo representa el Espíritu de verdad y que ahora que Cristo ha morido en el Calvario, el Espíritu Santo puede estar en mí, dentro de mí. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no podía morar en la vida del creyente. Estamos ya para terminar. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta oportunidad. Espero que algo que se ha dicho en esta lección sea una bendición en la vida de la persona. Damos gracias por los pastores Byron de la iglesia Crossline Ministries que nos dan esta oportunidad de proclamar la palabra de Dios. Quiero decir que damos gracias que estás recibiendo este programa y espero que sea una bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.